Eh, el contenido dentro de esto vamos a ver todos los exámenes, y de los exámenes más simples que podemos tomar, como ya sea radiología, fotografía, hasta también lo que podemos hacer es la resonancia magnética, el ecodoppler y hasta la ecografía. Y la importancia de estos y en qué momento debemos tomar estos y cuáles debemos evitar tomar en lo posible para no generar una complicación en el paciente en nefropatía. Siguiente. Primero, antes de entrar a lo que es la radiología o la meteorología, tenemos que recordar un poquito de lo que es la anatomía del riñón. Recordemos que el riñón es un órgano de color rojo tinto, ¿ya? Con más que todo una consistencia firme, es un órgano fiable. Recordemos que es un órgano retroperitoneal, tiene un tamaño alto, más o menos de 10 a 12 centímetros, con un ancho de 5 a 8 y un espesor aproximado de 3 a 5 centímetros. Y puede pesar entre 140 hasta 150 gramos. Y en las mujeres de 125 a 130 gramos. Recordemos, como lo decía, es un órgano retroperitoneal, ¿no? Paravertebral y tórax abdominal. Así como vamos a ver que en la cara anterior va a ser lisa convexa, mientras que en la parte posterior vamos a encontrar que tiene es una cara casi plana, ¿no? Un poco deformada por lo que es la vértebra. Siguiente, por favor. Dentro de la anatomía del riñón, los que más van a resaltar lo que es la cápsula renal y el parénquima renal. La cápsula renal tiene un pequeño tamaño, únicamente de 1 milímetro de espesor, mientras que el parénquima renal va a estar constituido por 3 importantes partes, lo que es la corteza renal y también lo que son las columnas renales, así como la médula renal. Y uno de los más importantes es los cálices renales, mayores y menores. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a posteriori. Siguiente. Dentro de la anatomía de la nefrología, también no solo va a resaltar únicamente el riñón, vamos a también resaltar lo que son los uréteres. Y recordemos que también vamos a tener diferencias anatómicas en mujeres, en varones, lo cual vamos a ver posteriormente. ¿No? Vamos a recordar que es un recorrido largo, ¿no? Y fino, que se extiende desde el riñón, ¿no? Desde la pelvis renal, más o menos ubicada en L1 y L2, hasta lo que es la vejiga. Tiene una longitud más o menos de 30 a 35 centímetros y se va a ubicar especialmente en la porción abdominal, en la porción pélvica y la porción intramural. Siguiente. Ahora, la vejiga, recordemos que es el almacén urinal, ¿no? Este va a estar ubicado o situado en la parte anterior de la cavidad pélvica, ¿no? Y posterior a la síntesis púbica y al pubis. ¿Ya? Lo que más va a resaltar, además que la capacidad, también vamos a resaltar lo que son las capas vesicales. Va a tener 3 capas, la serosa, la mucosa y la muscular. Siguiente. Ya. Acá es donde vamos a hacer un poquito de énfasis, porque tenemos en lo que es la anatomía de la uretra, vamos a tener tanto la uretra femenina como la uretra masculina. La femenina se va a extender desde el cuello de la vejiga hasta la vulva y más o menos va a medir desde unos 3 a 4 centímetros de longitud. Acá la podemos ver, ubicada, ¿no es cierto?, entre el aparato reproductor femenino y también lo que es el útero, ¿no?, en la parte interna de los órganos genitales femeninos. Luego vamos a tener que se extiende desde el cuello, ya también el masculino se extiende desde el cuello de la vejiga hasta lo que es el extremo del pene, ¿no? Su división topográfica va a tener más que todo una porción intramural, prepostásica, así como una uretra prostática. Siguiente. Ahora, en sí, entrando a lo que es imagenología renal, esto es lo que más importa. Vamos a empezar con la más simple, que es radiología renal. Con lo que respecta a los riñones, o con lo que respecta a la radiología, no se realiza comúnmente lo que son los pacientes con enfermedad renal o con sospecha de enfermedad renal, ¿ya? Como podemos verlos, según la anatomía, según la ubicación, son estos pequeños bolsitas que podemos ver acá. Aquí está una, y aquí incluso el circulito está un poco más abajo, ¿no? Ahí es. No, es este. Ahí va, ¿no? Un poco más arriba, igual acá, un poquito más arriba. Son pequeñas sombras que vamos a ver, ¿no? Entonces pueden observar partes de lo que es el borde, pese a que tienen un espesor único de 1 milímetro, es lo que más se va a observar en lo que es una radiología renal, ¿no? Y la cantidad adecuada de grasa perirenal. Siguiente. Luego, acá, ¿para qué nos va a servir lo que es una radiografía renal? Más que todo si es que hay una sospecha de lo que es una nefromegalia, porque ahí sí vamos a poder observar un incremento del tamaño del órgano, ¿no? Entonces los riñones tienen, como dice su nombre, nefromegalia, aumento del tamaño del riñón. Entonces son riñones con aumento de tamaño extremo, así como masas renales que puede tener alrededor del mismo órgano, ¿no?
Entonces, acá por ejemplo podemos ver masas en hipocondrio izquierdo, las flechitas que están señalando al lado izquierdo, las flechitas, perdón, al lado derecho, las flechitas blancas, ¿no? Por la densidad es que tiene el color blanco, y el desplazamiento del intestino hacia la derecha, la flecha negra, ¿no? El aumento o el volumen, esta pequeña masa hace que el intestino se desplace hacia la izquierda. Siguiente, por favor. Y por ejemplo también podemos observar la nefrolitiasis, porque en la nefrolitiasis también por la densidad, porque tiene una densidad rocosa, una densidad arenosa, ¿no es cierto? Es que se pueden observar en este tipo de exámenes, ¿no? También se pueden observar en las ecografías, puede ser, pero también podemos pedir esto como un examen alternativo para poder identificar y diagnosticar esta enfermedad. Y mayormente se va a presentar en pacientes con síntomas sugestivos, ¿no? Y se puede identificar en cálculos, ¿no? Pueden ser por calcio, estrubita o cristina, ¿no? Y se van a pasar por alto ya también estos exámenes, aquellos que estén hechos por ácido úrico radiotransparente o pequeños radiopacos y que recubren o que están recubiertos por estructura ósea, por el mismo hecho de la densidad. Siguiente. Bueno, continuando, también nos va a servir la radiografía convencional en caso de detectar el globo vertical. Esta enfermedad es más común en los varones y nosotros al examen físico ya podemos sospechar de esto, ya que vamos a ver un abultamiento en la parte inferior. Pequeña. El globo vesical no es una enfermedad, por si acaso. El globo vesical no es enfermedad. Esta puede estar causada por una obstrucción del tracto de salida de la vejiga, lo que va a impedir el correcto pase, ¿no?, de la orina. También puede ser causada porque va a perder el tono en la musculatura de la vejiga. En la radiografía convencional vamos a poder observarla en esta imagen, donde las flechas nos indican cómo se está expandiendo e incluso empujando a las asas intestinales. A diferencia de esta imagen, que es una vejiga normal, la cual está bien delimitada, y además se puede observar también el cono sigmoides que lo superpone. Siguiente. También se va a hacer uso de la radiografía con contraste. La radiografía con contraste, aquí se va a utilizar un medio de contraste, como puede ser el yodo. Este se le va a administrar al paciente. Se utiliza sobre todo para evaluar la parte morfológica y el funcionamiento del órgano que se quiere estudiar. Vamos a tener aquí entre los exámenes al urograma intravenoso, también llamado el pielograma intravenoso. Este anteriormente se utilizaba bastante, pero ahora en la actualidad ya no se utiliza tanto porque fue desplazado por la tomografía computarizada, ya que ahora esta tomografía computarizada utiliza bajas dosis de radiación de 1.5 milisieverts. Aquí al paciente se le va a administrar por vía endovenosa un contraste yodado, lo cual, como quien dice, va a pintarlo, ¿no?, las estructuras que vamos a estudiar. Se pueden ver las siluetas renales, los uréteres y la vejiga. Las indicaciones en las que se puede utilizar este estudio es en los cólicos ureterales, la hematuria, también en infecciones recurrentes. También vamos a tener otro estudio que es la pielografía ascendente. Esta se va a utilizar un citoscopio. Aquí al paciente se le va a introducir el citoscopio por la uretra a la altura del unión del uréter y la vejiga, y aquí se le va a administrar el contraste y se va a llamar ascendente porque va a ir de abajo hacia arriba, ya que se le está administrando por la uretra, y de esta manera va a pasar el contraste. Pero esto puede presentar ciertas complicaciones, ya que es un método invasivo como la sepsis. Si es que el citoscopio no está limpio, puede presentar sangrados, incluso desgarro de la vejiga. Esto se utiliza sobre todo cuando se quiere hacer, a la hora de colocar catéteres. También se le puede utilizar cuando la urografía endovenosa no nos muestra o no estamos seguros de lo que tiene. Entonces, esto nos puede ayudar a verlo de mejor manera. Siguiente. También tenemos a la pielografía descendente. Esta, a diferencia de la anterior, ya también va a ir de riñón, uréter y vejiga. La ascendente iba desde la vejiga el uréter y el riñón. Aquí al paciente se le va a administrar el contraste por vía endovenosa. Entonces, y va a viajar por vía hematógena y el riñón lo va a excretar.
Entonces, de esa manera va a poder pintar todo los órganos que vamos a querer estudiar. ¿Le puedes dar aquí, por favor? En este video podemos ver cómo se está incrementando, ¿no? El contraste. Principalmente se utiliza para detectar obstrucciones al nivel de las vías urinarias superiores. También se puede utilizar en caso de que salga una radiografía simple, no salga negativa para litiasis. Con este método también nos puede ayudar a diagnosticar mejor al paciente, o también en las anomalías congénitas. También tenemos a la cisto-uretrografía miccional, la cual ya también nos va a ayudar a estudiar la vejiga y la uretra. Esta se va a hacer uso con la sonda vesical que le vamos a colocar al paciente. La parte miccional del nombre nos indica de que esta podemos tomarle en las 3 fases de la micción: cuando la vejiga va a estar llena, cuando ya se va a expulsar y la vejiga esté vacía. Esto también nos sirve mucho para ver si el paciente tiene reflujo vesical, además de que nos va a poder mostrar toda la anatomía de la uretra de nuestro paciente. Este también está indicado para traumatismos, para incontinencia, disuria y obstrucciones que pueda tener el paciente. Otro estudio que va a ser importante que sepamos es la ecografía o otra ultrasonografía renal y pélvica. Para ello tenemos que recordar cómo se ve a nivel de la ecografía el riñón. Esta imagen es el riñón derecho normal en un corte longitudinal. Acá observamos la corteza, el polo inferior, polo superior, el hígado, recordando que la longitud del riñón debe ser de 9 a 13 centímetros, a nivel transversal de 3 a 6 centímetros, y que el riñón derecho está ligeramente descendido, a diferencia del riñón izquierdo, debido al hígado. Este método es bastante usado sobre todo para embarazadas y alérgicos al contraste, ya que acá no se hace uso de la radiación ionizante. Está indicado para, por ejemplo, hidronefrosis, para litiasis, para lesiones, traumatismos que el paciente pueda tener, y con este método podamos diagnosticar. Siguiente, por favor. Cuando pones como diagnóstico hipertensión, no sirve para ver hipertensión arterial, sirve para ver hipertensión renovascular, que es diferente. Puede ser como que yo le hago una ecografía y voy a saber si es hipertenso. No, hipertensión renovascular, otra cosa. En esta diapositiva podemos observar los dos riñones, el derecho y el izquierdo. Acá es importante que no debería haber más de 2 centímetros de la diferencia, ¿no?, entre ambos riñones. Y acá también se puede observar que el riñón derecho está un poco más descendido debido al hígado, a diferencia del izquierdo, que no está tan descendido como el derecho. También la ecografía nos va a servir para detectar anomalías congénitas como riñón. Por favor, ¿le puedes dar clic? En acá podemos observar un riñón lobulado. El riñón lobulado, el cual nos puede ayudar también en la ecografía a detectarlo. Siguiente. También en caso de hidronefrosis, acá la ecografía es importante, también nos va a dar el grado de hidronefrosis del paciente y también su tiempo, debido a que cuando más está tendiendo ya la cronicidad, el parénquima se va a hacer mucho más delgado. Por ejemplo, en el grado 1, la pelvis renal está levemente dilatada, pero las cálices están normales, igual que el parénquima. En el grado 2 ya va a estar moderadamente la pelvis renal dilatada, y los cálices, algunos cálices van a estar dilatados. El parénquima va a continuar normal. En el grado 3, que es esta imagen, la pelvis renal ya va a estar más ampliamente dilatada, los cálices todos van a estar dilatados y el parénquima va a continuar normal. Ya en el grado 4, como vemos en esta imagen,
la pelvis renal ya está más ampliamente dilatada, las cálices todas están dilatadas y el parénquima ya está reducido, a diferencia de esto. Y a nivel de la enfermedad renal crónica, vamos a ver que también nos va a dar ciertas características, como es uno, el tamaño, ¿no? Que el riñón va a estar mucho más reducido. En la corteza ya también va a estar más ecogénica, y a nivel de también la corteza, en algunos casos se va a encontrar un adelgazamiento, como podemos ver aquí. Siguiente, por favor. Bien, entonces continuando con lo que es la ecografía Doppler, básicamente esta es una prueba no invasiva que va a calcular la cantidad de flujo de sangre en los vasos sanguíneos para de esta manera hacer rebotar las ondas sonoras de alta frecuencia. Bueno, entonces básicamente la ecografía Doppler nos va a ser útil para evaluar tanto lo que son flujos vasculares y para evaluar diversas alteraciones en lo que respecta al flujo de los vasos renales. Entonces, dentro de estas alteraciones vamos a tener tales como la estenosis, tenemos también lo que es una trombosis o incluso un infarto renal. Ahora, dentro de lo que son las limitantes de una ecografía Doppler, básicamente entraría acá lo que es la obesidad y también la interposición de gases intestinales. Es por eso que más adelante en la técnica para realizar el ecodoppler vamos a indicar que el paciente bueno, como decía, ¿no? Dentro de la técnica de la ecografía Doppler, básicamente nuestro paciente como mínimo tiene que venir 8 horas ayunando. ¿Esto para qué? Para reducir la presencia de los gases intestinales. Ahora, asimismo, también se recomienda que 3 días antes de realizar el procedimiento, el paciente venga tomando cada 8 horas 2 comprimidos de dimeticona, para también de esa manera ayudar a reducir la presencia de gas intestinal. Ahora, dentro de lo que son las ventajas del ecodoppler, básicamente vamos a tener que esta va a tener una alta biodisponibilidad, también podemos tener que va a tener un bajo costo y bueno, es una técnica no invasiva como lo mencioné al inicio. Ahora, dentro de las desventajas es que esta va a ser operador dependiente. Esto quiere decir que si la ecodoppler no es realizada por un especialista no nos va a mostrar un adecuado diagnóstico, una ayuda diagnóstica, ¿no? Ahora, también se va a presentar algunas limitaciones como en pacientes que tengan heridas, que tengan vendajes, entre otros. Ahora, básicamente lo que va a hacer la ecografía Doppler es, va a reflejar el flujo de la sangre ecográficamente y lo va a representar por 2 colores, por el color rojo y por el color azul. Ahora, básicamente el color rojo nos va a indicar que el flujo va a estar cerca del transductor, mientras que el color azul nos va a indicar que el flujo se va a alejar del transductor. Siguiente. Bien, bueno, dentro de lo que es la ecografía también nos va a ayudar mucho a diagnosticar lo que es una hipertensión arterial secundaria. Dentro de esto estaría lo que es la hipertensión renovascular. Ahora, esto es muy importante porque se dice que entre más bajo es el índice de resistencia de la arteria renal, el riñón va a estar más irrigado. Y mientras el índice de resistencia va a ser menor, va a ser más alto, el riñón se va a encontrar menos irrigado. Ahora, algo muy importante también a tomar en cuenta es que en aquellos pacientes que tengan una hipertensión arterial, el paciente va a presentar una mayor resistencia vascular, por así decirlo. ¿Esto por qué? Porque el paciente se va a estar adaptando tanto a cambios funcionales y estructurales. Bien. Ahora, bueno, siguiente, por favor. Bien, bueno, dentro de lo que es la estenosis de la arteria renal, básicamente vamos a sospechar de una estenosis de la arteria renal cuando primero tengamos a un paciente que tenga crisis hipertensivas, tenga alguna hipertensión arterial que esté controlada con más de 3 medicamentos, pero esta no haga efecto, o también cuando tiene el paciente una pérdida progresiva de la función renal. Vamos a sospechar de lo que vendría a ser una estenosis de la arteria renal.
Y bueno, básicamente se dice que entre un 3 a un 5% de los pacientes con hipertensión arterial renal van a tener una enfermedad arterial renal. Ahora, la estenosis va a estar muy relacionada con lo que vendría a ser la isquemia. Y con el paso del tiempo, esto nos produciría una insuficiencia renal crónica. Ahora, vamos a considerar una estenosis cuando se va a considerar la obstrucción de la luz del vaso mayor al 50 o al 60%. Bien, ahora dentro de lo que es la estenosis, básicamente puede cursar ya sea por causa de una aterosclerosis, que normalmente vamos a sospechar en pacientes que tengan edad media o avanzada. Ahora, aquellos pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, y también recordar que esta va a afectar el tercio proximal de la arteria renal y va a afectar unilateralmente. Mientras que la displasia fibromuscular, vamos a sospecharlo en mujeres jóvenes, que, bueno, esta va a ser normalmente, va a afectar a ambos riñones y va a afectar al tercio medio y distal de la arteria renal. Siguiente. Bien, dentro de lo que es la trombosis de la vena renal, esta también la puedes diagnosticar con hallazgos clínicos y con alguna ayuda diagnóstica, como es el caso del ecodoppler. Ahora, dentro de la trombosis se dice que alrededor de un 40% de los niños van a presentarse con cuadro de deshidratación o sepsis, y en adultos normalmente la trombosis va a estar relacionada a lo que sería un lupus eritematoso sistémico, alguna glomerulonefritis, o también podría ser debido a lo que es un síndrome nefrótico. Ahora, dentro de lo que es la trombosis también va a estar muy relacionado a lo que es el daño parenquimatoso isquémico, que también nos puede llevar a lo que vendría a ser una insuficiencia renal aguda. Ahora, para diagnosticar básicamente la trombosis en el ecodoppler vamos a ver distintos hallazgos ecográficos, como por ejemplo tenemos el aumento del tamaño renal, tenemos también lo que es la alteración de su ecogenicidad. Tenemos también lo que es la identificación directa del trombo. Vamos a encontrar lo que es una vena renal dilatada, o también se puede encontrar lo que es la ausencia del flujo Doppler o ausencia del flujo básico normal. Siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que son las fístulas arteriovenosas, estas normalmente no van a poder ser visibles con ultrasonografía convencional y solo pueden ser detectadas con lo que es el Doppler. Ahora, básicamente lo que las fístulas arteriovenosas nos van a mostrar va a ser un flujo turbulento, va a tener una alta velocidad en el sitio de la fístula arteriovenosa, y normalmente se va a dar lo que es una disminución importante del índice de resistencia, que se va a encontrar alrededor de 0.30 a 0.40. Ahora, siguiente. Bien, terminando con ecodoppler, entrando a tomografía computarizada, básicamente ese también va a ser un procedimiento computarizado que nos va a generar imágenes mediante rayos X, ya sea de manera transversal o en distintos cortes, ¿no? Bueno, la tomografía va a ser muy útil, ya sea para identificar la anatomía, la fisiología, la morfología y algunas vías urinarias. Bueno, dentro de lo que es la tomografía vamos a tener distintos tipos. Tenemos a la tomografía convencional, a la angiotomografía, a la urotomografía y a la tomografía helicoidal. Ahora, básicamente los riñones, se dice que el parénquima renal va a encontrarse alrededor de 27 a 47 unidades Hounsfield, que más que todo vendría a ser de ese grupo. Siguiente. Y ya. Bueno, básicamente la tomografía va a estar indicada para pacientes con hidronefrosis de origen indeterminado, también para obstrucciones ureterales, para estadiaje de tumores renales, para algún trauma renal, para trombosis de la vena renal. También se puede utilizar para las masas renales complejas o algunas complicaciones de la cirugía renal. Siguiente. Continuando con la tomografía del
contraste, este se va a utilizar para el diagnóstico radiológico de la litiasis renal. Bueno, esta nos va a permitir ver cálculos pequeños o renales que no se han podido identificar con la ecografía o cálculos no visualizados en una radiografía abdominal simple, ¿no? Este es un examen inicial ante una sospecha de un cólico renal, ¿no? En una nefrolitiasis, bueno, en esta imagen del abdomen de una TC sin contraste se va a mostrar, ¿no?, un cálculo en la pelvis renal derecha. En una tomografía con contraste, bueno, esta está diseñada para proporcionar una excelente delineación de los sistemas colectores renales, uréteres y vejiga, así como imágenes transversales de los riñones y estructuras adyacentes, ¿no? ¿Para qué se va a utilizar esta tomografía sin contraste? Para evaluar quistes renales complejos y masas que han sido posiblemente detectadas con una ecografía, ¿no? ¿Y en qué va a consistir esto? Va a consistir en un examen multifásico incluyendo escaneos realizados con el suficiente retardo después de la inyección del material del contraste, ¿no?, para permitir la opacificación de los sistemas colectores y los uréteros. ¿Cuáles son las indicaciones para este procedimiento? Se requiere creatinina plasmática antes de la inyección del contraste. También se puede solicitarle al paciente que beba una cantidad de agua de 1 a 2 horas antes de que se le realice, y se le pide al paciente que no vacíe, ¿no?, la vejiga. Y es importante tomar en cuenta que las alergias a los contrastes yodados, a los pacientes con un historial de una reacción adversa al contraste. Bueno, las fases del URO-TC, la primera fase, que es la fase sin contraste, antes de la administración del contraste se va a identificar calcificaciones y tejido graso adyacente. 35-45 segundos después está la segunda fase, que es la fase corticomedular, donde nos va a permitir diferenciar la corteza de la médula renal y donde se puede identificar, ¿no?, las lesiones renales. Se va a valorar la vascularización y la anatomía vascular renal. 90-100 segundos después, la tercera fase, la fase nefrogénica, nos va a mostrar un realce uniforme del parénquima, y 5 a 15 minutos después, la cuarta fase, la fase excretora abdomen-pelvis, bueno, el contraste va a opacificar el sistema colector y así vamos a poder identificar, ¿no?, alteraciones anatómicas o una afectación tumoral del sistema colector. El URO-TC Split Volume, bueno, este va a ser un protocolo de contraste que se utiliza en la actualidad, ya que va a implicar menor dosis de radiación, ¿no? Esta va a tener 2 fases. La primera fase sin contraste, que es baja dosis o dosis ultra baja, y la fase mixta nefrogénica excretora, que primero se va a inyectar 75 ml de contraste seguido de un bolo de 150 ml de solución salina, y se va a esperar 8 a 10 minutos, ¿no? Después se le vuelve a inyectar 75 ml de contraste seguido de 50 ml de un bolo de solución salina, y así se va a poder obtener la imagen, ¿no? El ETC tiene sus ventajas, sus desventajas y sus contraindicaciones. Dentro de sus ventajas vamos a tener una visualización nítida de los riñones y las vías urinarias. No es invasiva, no ocasiona dolor, tiene mayor disponibilidad y es compatible con pacientes con marcapasos y dispositivos metálicos, ¿no? Y en relación con una resonancia magnética, este tiene un tiempo de exploración mucho más corto. En sus desventajas, los pacientes reciben mayor radiación, su medio de contraste es nefrotóxico, puede haber reacciones adversas al medio de contraste, alergias, y el costo es intermedio. Dentro de sus contraindicaciones, está contraindicado en pacientes gestantes, en pacientes alérgicos o sensibles a los medicamentos o a tinturas de contraste, a la anestesia local, a yodo o látex, en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes que estén con tratamiento de diabetes, porque les puede ocasionar un riesgo de una acidosis metabólica. Bueno, en cuanto a las patologías más comunes que se observan en una TC, podemos ver los cálculos en una nefrolitiasis. Bueno, acá son calcificaciones extensas en las pirámides, no en los cálculos de los riñones, ¿no? Y en una nefrolitiasis, una TC axial,
son clasificaciones extensas en las pirámides, ¿no? Y en las masas, con el objetivo de identificar la presencia y el sitio de la masa, saber si es benigno o es maligno, la evaluación del contenido como la presencia de grasa y el diagnóstico de complicaciones, ¿no? Como una invasión venosa, una linfodenopatía o una metástasis, ¿no? Bueno, según la clasificación de Wozniak, en lesiones quísticas y en carcinomas de las células renales, ¿no? En las lesiones quísticas, los quistes no tienen una trascendencia clínica. Va a ser necesario prestar, ¿no?, atención para poder distinguir de los tumores sólidos. Y este se va a diferenciar con facilidad en una tomografía porque la densidad de agua y los bordes nítidos de los quistes van a ser evidentes. En el carcinoma de células renales se va a observar una masa que es heterogénea de partes blandas y se va a potenciar con el material, ¿no?, del contraste intravenoso. Según la clasificación Wozniak de los quistes renales, en la clasificación 1, la función de la tomografía computarizada va a tener una pared delgada, baja en densidad y no va a ser realzada, ¿no? Su diagnóstico es un quiste simple y como manejo sin seguimiento. En la clasificación 2 es menor a 3 centímetros, tiene una alta densidad, tiene septos finos y una calcificación fina. Su diagnóstico es un quiste complejo benigno y como manejo sin seguimiento, ¿no? Y en la clasificación 2F va a ser mayor a 3 centímetros con las mismas características que está en el tipo 2 y bueno, ¿no?, una calcificación nodular con un diagnóstico probablemente benigno y con un seguimiento de una tomografía computarizada. En la clasificación 3, sus funciones tomográficas, ¿no?, computarizadas, son septos o calcificaciones gruesas y que son estas irregulares. Su diagnóstico es indeterminado, pero el 50% es maligno. Y su manejo es biopsia o una cirugía. En una clasificación 4 hay una mejora del componente del tejido blando, tiene un diagnóstico maligno y un manejo con una estadificación quirúrgica o otros manejos según lo que sea necesario. Bueno, acá en esta tomografía de quiste renal simple, la flecha nos va a indicar, ¿no?, un contenido homogéneo que tiene una baja atenuación, una pared delgada y una demarcación que está nítida del parénquima renal adyacente, ¿no? En el carcinoma de las células renales, la flecha nos va a indicar, ¿no?, que hay un carcinoma de células renales que está visto como una pequeña masa. Siguiendo tenemos a la angiotomografía. Esta va a ser una prueba de diagnóstico no invasiva en la que nos va a mostrar la vasculatura renal en presencia de un equipo de tomografía, ¿no? Podemos ver que se puede obtener imágenes en cortes axiales, en reconstrucciones en 3D. Y en cuanto a las indicaciones, está indicado en aneurismas, que son dilataciones anormales de las arterias, fístulas, que son comunicaciones anormales arteriovenosas, en coágulos que bloquean una arteria o también para planeamiento prequirúrgico si se pretende hacer un trasplante renal. En cuanto a las ventajas, reemplaza actualmente a la angiografía convencional, brinda detalles anatómicos más precisos y no va a existir la necesidad de sedación. El siguiente es la resonancia magnética. Esta va a emplear un campo magnético muy potente que lo que va a hacer es manipular la actividad electromagnética de los núcleos atómicos, de manera que estos liberen energía a manera de señales de radiofrecuencia que van a ser captados por unas bobinas de receptoras que se encuentran en el escáner, y esto junto con un ordenador va a formar las imágenes de la resonancia magnética. La resonancia magnética va a ser particularmente más sensible para detectar patologías del tejido blando con mayor precisión que una tomografía. También se utiliza en el diagnóstico diferencial y la evaluación de tumores renales y de procesos del retroperitoneo. En cuanto a las ventajas, la resonancia no usa radiación ionizante como lo hace la tomografía, tiene una buena calidad de imágenes, incluso nos da las imágenes multiplanares, y también la posibilidad de hacer estudios funcionales. En cuanto a las desventajas, es que los escáneres de resonancia no son tan comunes en los centros hospitalarios como tal vez lo son las radiografías o las tomografías en algunos casos. Y también es el alto costo de mantenimiento debido a que no son aparatos muy comunes.
También la dificultad de realizar exámenes en pacientes claustrofóbicos o en personas que presenten dispositivos corporales ferromagnéticos como los marcapasos. En usos y aplicaciones vamos a tener, por ejemplo, para el estadiaje del carcinoma renal, como se puede ver, una masa sólida a nivel de riñón derecho, se encuentra polilobulada y también podemos observar como la vena cava inferior se encuentra ocupada por una tumoración. También se puede hacer la valoración de la obstrucción de la vía urinaria, la valoración del nivel obstructivo y de la causa de la obstrucción, pero va a poseer una capacidad limitada en cuanto a la visualización de los cálculos y más aún si estos son muy pequeños. También para enfermedad inflamatoria renal, siempre y cuando acá la resonancia se va a limitar a las situaciones en las que la tomografía va a estar contraindicada, ya sea por radiación o por uso de sustancias de contraste. Y también para traumatismos renales podemos ver que la resonancia puede ser en T1 y en T2. En T1 se observa el líquido oscuro y en T2 se observa el líquido de color blanco o brillante. El siguiente examen es la uroresonancia magnética. Esta va a juntar imágenes anatómicas de buena calidad junto con imágenes funcionales en ausencia de radiación ionizante. Se trata, por ende, de un método incruento que no usa radiación ionizante, indicado en pacientes que son alérgicos al contraste iodado y también para evitar radiación tanto en niños como en mujeres embarazadas. Por ejemplo, en estas imágenes podemos observar una dilatación pielocaliciaria y ureteral bilateral y un riñón izquierdo pequeño. También está indicado en malformaciones de vía urinaria, obstrucción del sistema de eliminación, también para la estadificación del cáncer renal. Por ejemplo, acá podemos observar una uroresonancia magnética de un niño de 4 años, donde podemos ver en la imagen B que hay un doble sistema pielocaliciario izquierdo en presencia de un riñón pequeño derecho, posiblemente hipoplásico. Y la angiografía por resonancia magnética va a juntar la tecnología de la angiografía para estudiar la vasculatura renal junto con la resonancia magnética que nos va a dar imágenes multiplanarias. Va a estar indicado en pacientes en los que puede estar contraindicado el empleo de las radiaciones ionizantes como es en la tomografía o de medios de contraste, y también para pacientes pediátricos y embarazados, y contraindicado en pacientes con insuficiencia renal avanzada debido a la toxicidad del gadolínio, que es la sustancia de contraste que utiliza la resonancia magnética, ya que puede producir una fibrosis nefrogénica sistémica. Vamos a continuar con la nefrotoxicidad por el uso de los medios de contraste. Bien, como hemos indicado, ¿verdad? Estos medios de contraste van a ser sustancias o una combinación de estas, las cuales dentro de nuestro organismo van a poder permitir resaltar o opacificar algunas estructuras anatómicas. Y es por eso que lo vamos a utilizar, ¿cierto? Bien, tenemos 3 tipos: los positivos, neutros y negativos, siendo los positivos los que vamos a utilizar más, como el bario, yodo y gadolínio, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a utilizarlo? Principalmente en las tomografías, resonancia y también en la medicina nuclear. Entonces, este uso del medio de contraste de forma excesiva va a causar una nefropatía inducida por contraste, el cual vendría a ser una forma etiológica principalmente de causar insuficiencia renal aguda o fracaso renal agudo en el medio intrahospitalario. O también se define cuando la creatinina es mayor al 0.5 miligramos por decilitro, pero en un tiempo posterior de 24 a 72 horas. Bien, entonces, lo que se recomienda en este momento es que después de exponer a nuestro paciente, al tercer día debemos realizar un nivel, debemos verificar cuánto es el nivel de creatinina para ver si es que ha crecido y para ver si es que ha subido el nivel de creatinina en este porcentaje o si es que se mantiene más o menos estable. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, con respecto a la fisiopatología, explicar un poco más cómo es que este medio de contraste, qué es lo que va a hacer a nivel de nuestros riñones, principalmente. Cuando va a encontrarse dentro de nuestro cuerpo, lo que va a suceder a nivel renal
es que los primeros 20 minutos va a aumentar la presión a este nivel. La perfusión renal va a aumentar los primeros 20 minutos y después va a descender. Pero esta descendencia va a ser un poco más larga, por así decirlo, pues va a ser durante horas o inclusive días. Después va a haber un desequilibrio local de los mediadores vasoactivos. Esos mediadores vasoactivos pueden ser tanto vasoconstrictores o vasodilatadores. Sin embargo, a este nivel va a haber un predominio, por así decirlo, de la vasoconstricción. Y esto va a causar que el aumento del oxígeno a este nivel sea cada vez más escaso. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo va a requerir más oxígeno a este nivel, y es así que en esta región, la región medular externa, esa es la región que va a haber, por así decirlo, donde estos medios de contraste van a encontrarse con mayor cantidad, y entonces va a causar una isquemia a este nivel. Bien, entonces el medio de contraste, cuando se va a encontrar a nivel del plasma, va a causar una agregación de los glóbulos rojos. Entonces, esto va a causar una viscosidad a nivel de la sangre y por lo tanto va a causar una disminución de la perfusión renal, y también esto va a, bueno, por consecuencia, ¿cierto?, va a causar una obstrucción capilar. Bien, entonces después de todo este recorrido, Alpix ya ha logrado filtrar todo este medio de contraste. Sin embargo, a nivel de los túbulos, como este túbulo contorneado proximal y entre otros, va a causar una obstrucción. Entonces, ya al final de todo esto vendríamos, ¿no?, a saber nosotros que este medio de contraste, cuando utilicemos a dosis muy altas, va a causar el aumento de la osmolaridad principalmente. También, como dijimos, va a necesitar un mayor, por así decirlo, una mayor cantidad de agua para poder excretar todo este medio de contraste. Entonces la presión intratubular también va a aumentar. Entonces todo esto va a, como por así decirlo, va a causar un fracaso o una insuficiencia renal aguda, y por ello es que debemos tener mucho cuidado cuando debemos administrar este medio de contraste para el paciente. Siguiente, por favor. Bien, entonces es muy necesario saber algunos factores de riesgo que vamos a poder, por así decirlo, cuidar al paciente y también al momento de realizar el procedimiento. Entonces, por ejemplo, el paciente, algunos factores de riesgo que pueden correr: que el paciente tenga un antecedente de enfermedad renal crónica previa, también tenga falla cardíaca según la NIHA grado 3 y grado 4, también anemia, diabetes mellitus, una edad mayor a los 75 años, y entre otros, podemos observar acá. Y también al momento de realizar el procedimiento es que, por ejemplo, el volumen que le vamos a administrar de ese medio de contraste no debe ser mayor a los 20 mililitros. Ay, perdón. Pues dice, según nos informa, cada 20 mililitros va a doblar el riesgo de padecer nefrosis, como dijimos, ¿no?, nefrosis por introducción de este medio de contraste. Bien, y la dosis máxima que vamos a utilizar a lo mucho es de 300 mililitros. Siguiente, por favor. Bien, entonces, lo que debemos, por ejemplo, en el caso de las nephropatías por contraste ayudado, es muy importante saber primero, principalmente, que va a ser cuando nuestro nivel de creatinina sérica va a aumentar por lo menos 0.3 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas. Por eso es que les decía, al tercer día es muy importante realizar este estudio para ver si es que los niveles de creatinina están bien o están, o sea, por los cielos, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer con nuestro paciente principalmente es prevenir. ¿Prevenir con qué? Principalmente con la hidratación, también reducir a lo mucho que se pueda, si está tomando algún fármaco que sea causa alguna complicación renal, entonces suspenderlo, y también utilizar a lo mucho contrastes isosmolares. Por ello es que aquí podemos observar una tabla que nos indica según el riesgo del paciente que puede estar corriendo, si es que es de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto y de riesgo muy alto. Y entre todas estas últimas nos sugiere utilizar un contraste isosmolar. Siguiente, por favor. Bien, entonces, el otro contraste que vamos a utilizar es el gadolínio, ¿cierto? Como habíamos indicado al principio. Entonces, este gadolínio, si es que fuese muy necesario, vamos a utilizarlo principalmente en las resonancias magnéticas, pero lo bueno de esta sustancia es que se va a excretar en 98% en la orina,
las primeras 24 horas. Entonces, en nuestro cuerpo no se va a absorber, tampoco se va a poder quedar en alguna parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, debemos respetar siempre la dosis, que es la dosis de 0.1 milimoles por kilogramo. No debemos excedernos, pues ¿por qué? Porque esto puede llevar a producirse lo que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces, esto de acá principalmente va a afectar a aquellos pacientes con un filtrado glomerular estimado menor a los 30 mililitros por minuto, y también algunos pacientes que tengan alguna alteración que es con respecto a la insuficiencia hepática. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Esto con respecto al gadolinio es muy importante diagnosticarlo, principalmente el segundo y el tercer día. Pues, ¿por qué? Pues vamos a observar principalmente esta alteración a nivel de la piel. El engrosamiento principalmente se va a endurecer, va a causar dolor óseo. ¿Y cómo es que vamos a diagnosticar? Principalmente con la biopsia cutánea. Al observar, y vamos a observar, por ejemplo, aquí, claro, como dijimos, ¿no? Con algunos antecedentes de enfermedad renal. Por ello es que debemos prevenir, principalmente aquellos pacientes con alguna anormalidad estructural, alguna anormalidad funcional, y es cuando la filtración glomerular es menor a los 60 mililitros por minuto. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es tratar de extraer todo este gadolinio lo más pronto posible mediante la hemodiálisis. Y es por eso que la Sociedad Europea de Radiología nos dice que debemos realizar esta hemodiálisis 9 horas repartidas en 3 sesiones. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con la medicina nuclear. Aquí vamos a utilizar los radiotrazadores o los radiofármacos que lo vamos a administrar intravenosamente. Y es así que vamos a primero hablar sobre la gammagrafía renal. Bien, uno de los radiotrazadores más utilizados a este nivel es el ácido dimercaptosuccínico, marcado con el 99 de tecnesio, que se va a utilizar vía intravenosa. Entonces, esta sustancia va a tener mucha afinidad con las células del túbulo contorneado proximal, las cuales van a encontrarse en mayor cantidad en la parte del córtex. Como hemos explicado hace un momento, ¿cierto? Ahí es donde va a tener, por así decirlo, si hay demasiada cantidad, va a causar necrosis en algún momento en este paciente. Sin embargo, esta sustancia va a estar unida en un 90% a las proteínas plasmáticas, y es así que se va a poder filtrar. Bien, como dijimos, esta sustancia se va a poder quedar en mayor cantidad en el córtex, ¿cierto? Entonces nos va a permitir observar la forma, la situación del parénquima, y no va a poder captar la forma del centro, es decir, las pirámides de la región medular. Entonces también hay que respetar lo que es la dosis de 1.85, lo que es, kilobequerelios por kilogramo, en un máximo de 111 kilobequerelios, aquí está. El cual nos dice, después de administrar esta sustancia debemos esperar en un lapso de 2 a 4 horas para poder observarlo de esta forma, a no ser que el paciente tenga alguna enfermedad, alguna obstrucción, el cual después ya de 24 horas vamos a poderlo observar. Entonces, como dijimos, vamos a observar lo que es la forma. Entonces, va a ser muy útil en aquellas malformaciones congénitas, va a ser muy útil en la pielonefritis aguda y muchas otras más. Siguiente, por favor. Bien, vamos a observar ahora por último lo que es el renograma. También vamos a utilizar un radiofármaco. Bueno, aquí menciona que es el ácido dietilentriamino pentacético. Bien, esta sustancia va a ser, por así decirlo, el mejor utilizado o el radiotrazador de elección. ¿Por qué? Porque se va a filtrar el 100% de esta sustancia y va a ser muy útil, pues no va a causar alguna alteración a nivel del paciente, y también va a poder ser utilizado en pacientes con enfermedad o con daño renal crónico, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo vamos a administrarlo? Por vía endovenosa, mediante bolo, y pues mientras que estamos administrando este medicamento, vamos a poderlo observar en la gamma-cámara. ¿Cómo es que, por ejemplo, podemos observar acá, al 0,1 minutos,
al 11 a 12 minutos cómo es el recorrido de toda esta sustancia. Entonces es muy útil para ver la funcionalidad, pero debemos observar la dosis, no debemos pasarnos de esta dosis de 0.54 a 0.82 milisieverts, que es esta de acá, milisieverts. Y sin embargo, para que sea de mejor forma la excreción de esta sustancia, debemos dar a nuestro paciente bastante agua, antes y después de la realización del examen. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención. Estas de acá son las referencias bibliográficas que hemos podido utilizar. Muchas gracias. Ya, a ver, preguntas. Si preguntan, tienen puntos. Si no preguntan, no tienen nada. A ver, si preguntan ustedes, les voy a chancar igual. Ya, preguntas. Si quieren puntos en su examen, pregunten. Si no, a la suerte. Pon la presentación, no la saques. Pon la presentación, no la saques. Está acá. A ver, chicos, preguntas. ¿Por qué se utiliza sin contraste para litiasis renal? Ahí sí, información. Justo por la densidad, para que se pueda observar justamente la presencia de calcio, tal vez en las pequeñas deposiciones, en los pequeños litos. A ver, ¿por qué no usas una contrastada? Porque el contraste, ¿cómo se pinta? Blanco. Y si el cálculo es blanco, entonces no es una indicación usar contrastada, aparte del daño renal que le produce, ¿no? Pero básicamente es por la confusión. Ya, sigan más. Ellos son los que te contestan a mí. Ellos son los que te contestan porque los han estudiado. Pregúntale, no te van a pegar. ¿Cuál sería la ventaja? Y si saben si en nuestro medio existen los exámenes, como mencionaron, de medicina nuclear, renograma, o podríamos sustituirlos, por ejemplo, por una tomografía o ecografía, que creo que es más accesible, más económico y en cualquier medio lo podemos encontrar. ¿Hay alguna ventaja de estos estudios sobre los clásicos que ya tenemos? Sí, identifica las enfermedades en etapa temprana, más que todo. O sea, ¿No renograma? no, la medicina. No, lo que está preguntando es eso. ¿Qué es mejor? A ver, si fuera mejor, ¿le hago medicina nuclear a todo el mundo? ¿La indicación es igual para todos o no? Eso es lo que está preguntando. Sí. ¿Tú quieres responder? No, o sea, Primero tu grupo. Okay. No. Primero los que van a morir y después los que quieren vivir. A ver, chicos. ¿Es igual? ¿Se tiene la misma indicación o no? ¿Para qué se usa la medicina nuclear? No se usa para lo mismo que se usa el átomo ni la resonancia. Bien, con respecto a la medicina nuclear, principalmente se vamos a utilizar para evaluar la función renal. Por ejemplo, como mencioné, la tomografía era muy útil para evaluar la estructura, la corteza, principalmente las anormalidades anatómicas y funcionales. Ambos va a evaluar. Sin embargo, la tomografía solamente la estructura. Claro, aunque nos va a permitir tener mayor visualización de todo el campo, solamente la estructura, como le decía. Y ahí la otra parte que te ha preguntado es, si es fácil. A ver, empecemos. Bueno, primero, lamentablemente en el Cusco no existe renograma, o sea, no lo podemos hacer. Todos los pacientes no están seguros, todos tienen que ir al límite. Y lo que ha hecho tu compañero es cierto. Ustedes han visto las imágenes, pon las últimas donde está el renograma. Mira las últimas. Ya. Entonces, si ustedes ven acá, realmente ver una malformación, ver un tumor, un quiste, no es fácil, ¿no es cierto? Porque simplemente lo que están viendo es captación.
como que dice, se pinta. Entonces, sí te permite ver la morfología grosera, pero básicamente sus indicaciones son funcionales. Y ustedes se han olvidado de mencionar que, por ejemplo, cuando usa renograma con furosemida. Entonces, ¿qué te permite? Ver obstrucciones. Creo que tienes uno ahí. No lo han puesto. Entonces, ustedes van a ver en los renogramas, te da la sustancia y ven que la función es como una curva, son dos curvas, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo. Entonces empieza a cargarse, como quien dice, empieza a funcionar el riñón y cuando te das el test de furosemida, tiene que caer o seguir de largo. Entonces cuando es un proceso obstructivo, no sucede esto. Siempre es el riñón, hay uno que funciona y otro que no funciona. Entonces, básicamente es funcional. En cambio, el átomo y la gamma son morfológicos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son algoritmos, ¿cierto? La máquina interpreta, te crea una imagen tridimensional. Entonces, cuando tú ves los cortes, lo que normalmente vemos son estos cortes longitudinales, ¿cierto? Las imágenes. Pero cuando tú pides por malformación, cuando tú pides por obstrucción, cuando tú pides vasculatura, te deja las imágenes, te muestra los vasos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres poner a un paciente en trasplante, si no le haces una angiografía, no vas a saber cuántas arterias tiene, porque si un riñón tiene arterias polares, no es un candidato para sacar. Digamos, yo soy un donante, no sé, le voy a donar a mi hermano, ¿cierto? Entonces, si me hacen a mí la tomo y tengo polares, yo no voy a ser un buen donante porque ese riñón no va a funcionar. Cuando tú trasplantas tienes que tener una arteria renal, máximo dos, pero cuando tienes polares, ¿qué quiere decir? Que al hacer el trasplante tú no vas a pegar las polares, no vas a unirlas, no vas a hacer anastomosis con las polares, solo con las principales. Entonces el riesgo que se necrose es alto. Por eso se usa, pues es la ventaja. El renograma es funcional básicamente, mientras que el otro es estructural. Ya, sigamos. Mete una manito ahí. Así como dijo el doctor, hay un test de furosemida, se puede medir antes y después. Hay otro test o examen tomográfico en el cual puedes usar un fármaco y estimar un resultado y así ver tu funcionalidad más específica. Entonces, test de furosemida, ¿qué más es? El test de captopril. Igual es este. Pero básicamente el que se usa es test de furosemida, porque lo que te interesa ver es obstrucción o no obstrucción. A ver, entra ahí, búscate renograma. Bueno, para esto sirve, no para que esté chequeando. Imagen. Se pone mirando. Esto es, bueno, este es el renograma que hemos visto, ¿no? Cómo lo va pintando, pero si ustedes se dan cuenta, hay uno que pinta bien y uno que pinta mal, ¿no? Entonces tienes un riñón derecho y un riñón izquierdo. Esto es lo que debería pasar normalmente, pero cuando se queda así plano, es que no está secretando, está obstruido. Entonces, por eso es que se usan estos test. Pero el que se usa es furosemida, básicamente es el que más usamos. El de captopril ya no tiene tanta función, pero en algunas cosas se usa. Pero se usa furosemida, nosotros estamos haciendo furosemida, mandamos, porque nosotros no lo hacemos. Ya, más preguntas, chicos. Ellos te van a contestar. Ellos hacen el roche. ¿Qué estudios imagenológicos especialmente están contraindicados en pacientes nefrópatas hipertensos? La hipertensión renovascular. Renovascular o hipertensos en general. Contraste. Ese con contraste por la nefrotoxicidad. A ver, si yo tengo un paciente que le voy a trasplantar que es pérdida de riñón, ¿no es cierto? Pues, ¿contraindicaría su tomo? No. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con contraste, sea gadolino o las otras sustancias, tienen que ver con la función renal, ¿no es cierto? Pues tú cuando pides un examen de este tipo tienes que valorar si ese tu examen justifica quemarlo el riñón. ¿No es cierto? Número uno, primero tienes que ver costo-beneficio. O sea, ¿justifica quemarlo? Ya sí justifica, ya ni modo, no tengo otra que hacer. Entonces,
Si yo voy a hacer, digamos, una ecografía, la ecografía me va a servir para lo que yo quiero. Si me sirve, obviamente la ecografía tiene prioridad. Pero si no me sirve, ni modo, contraste, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, los que están rotando. He dicho que lo primero que tiene que ver un paciente es que tenga agua, ¿no es cierto? Si un paciente está hidratado, mis posibilidades de hacerle daño son menores. Paso 1, está hidratado. Primero es pertinencia del examen, ¿no es cierto? Mira, le corresponde y le corresponde. Paso 2, debe estar hidratado, sí o sí. Y paso 3, tienes que nefroprotegerlo. Ahora, ha existido un montón de medicamentos que supuestamente protegían el riñón. Se han estudiado, recontraestudiado, y el único medicamento que le han atribuido cierto grado de protección es la N-acetilcisteína, que es lo que supuestamente, pero tampoco es que esté demostrado 100%. Entonces todavía sigue quedando como medida de hidratación, y sí puedes dar como coadyuvante el N-acetil. Eso se da 600 miligramos antes, durante y después. Esa es la dosis. Entonces tienes que ver la pertinencia de los exámenes. Antes de pedir cualquier cosa tienen que ver la pertinencia, ¿no? ¿No se podría reemplazar con una resonancia? La resonancia depende para qué le vas a usar. Mira, pon estas resonancias, indicaciones de resonancia. No todos, o sea, a todos no les puedes aplicar resonancia porque no es indicación para todos. Partiendo, tu primera limitación de la resonancia es que si tú tienes marcapaso, tienes placas, no puedes usar la resonancia. Pasa la siguiente. Anterior producto de explicaciones. Ya. Entonces, uno, no puedes usarlo si tiene placas, si tiene marcapaso. No lo puedes usar si son claustrofóbicos. No lo puedo usar porque no hay. Porque el costo es mucho más alto. Saca tu cuenta, una resonancia cuesta 900 soles en promedio. Una tomo cuesta 200 soles. Entonces, si tu beneficio es alto, lo puedes usar. Vas a ver la siguiente, creo que era la anterior. Ya. Entonces, esta te sirve más para ver masas, tumores, para estadiar. Ahora, en una tomo, ¿puedes ver esto? Sí, lo puedes ver. Pero depende de quién sea tu radiólogo. Tu radiólogo es capo, pero ves bien esto. Si tu radiólogo no es tan hábil, entonces no te va a dar tanta información. Tiene básicamente quística renal, inflamatorio, procesos inflamatorios, y bueno, el traumatismo es relativo, porque si es una tomo también la puedes usar. Pero básicamente tiene que ver con menorragia y con tumores. Eso más en tumores, no se hace tanto eso. La tomo tiene más o menos la misma sensibilidad y especificidad y es mucho más barata, es mucho más práctica. A ver, ponerme la tomo que se contraste, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un cierto daño, un daño 3A, 3B, lo pensarías, ¿no? Bueno, mira, podrías usar esto. Pero si no, si un paciente ya está con falla renal, tienes que proteger. O sea, ¿qué es lo que vas a usar? Vas a evitar que el contraste lo intoxique. O sea, para eso lo vas a dializar. No lo vas a hidratar porque ya no orines, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dializar. Solamente esa es la única salvedad de los pacientes que tienen daño renal. Si tienen un daño renal y están en diálisis, los quemas, o sea, los irradias y los dializas al toque. Esa es la única diferencia. No es lo que sucede con los que no. Los que tienen 4 o 3, ¿qué vas a decirles? Que tomen agua, agua, agua. Después dar furosemida, por ejemplo. Con la idea de que aumenten sus diuresis, ¿no es cierto? Pero tienen que tener cuidado. Cuando tú das furosemida a un paciente que no es un paciente nefrópata, su respuesta a la furosemida es buena. Entonces, si tú le vas a dar furosemida y no lo vas a hidratar, le vas a dar isquemia renal. Entonces lo vas a secar. Por eso cuando les dan furosemida, o sea, normalmente tienen que tomar siquiera 2 litros de agua cuando están con furosemida. Cuando le das por esto, ¿no? Se lo estás dando para limpiar, para depurar. Entonces ahí tienen que tener cuidado con la furosemida. Cuando hagamos mecanismos en nefro, van a ver que la furosemida y el april y captapril es un daño renal, no se falla renal aguda. Entonces, deberían precisar de falla renal aguda porque ya procede furosemida en todas las fallas renales que tenemos. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuál es la idea de dar furosemida en un paciente que tiene falla renal aguda? Que tienes que liberar la sobrecarga. Porque la sobrecarga te produce hipertensión y tienes que liberar los azoados. Pero igual, si es un paciente deshidratado,
Si le das furosemida, no le vas a hacer nada. Y si es un paciente que está desnutrido y le das furosemida, no vas a hacer nada. Porque, bueno, la verdad que ustedes no llevan fármaco, que deberían llevar farmantes, la furosemida necesita proteína para transportarse. Entonces, si son pacientes hipoglucémicos, no van a transportar y no van a responder. Por eso es que no se les da, en el paciente que tenemos, un viejito que está en la mañana, un diabético tiene ¿cuánto? 1.8 de albumina. Entonces el señor no responde a albumina, a la furosemida ni nada. ¿Qué hemos tenido que hacer? Agarrar y dializarlo. Ya que ya tienes olla renal crónica. Pon tus primeras a ver. Una consulta respecto a los test de selección de gastroenteritis. Ambos tienen diferentes indicaciones para las mismas patologías y cuáles prefieren. A ver, test de furosemida. ¿Para qué sirve el test de furosemida? Primera pregunta. No, pues, se supone que ellos tienen que saber. A ver, ¿para qué sirve el test de furosemida? ¿Para qué es el test de captopril? Furosemida es obstrucción. Todos busquen, vamos a ver si quieren más rápido. Es para el diagnóstico y detección de lo que es la hipertensión renovascular de pacientes que tienen una criterio. Para eso es el test de captopril. Pero ahora, digamos, existen formas mucho más fáciles de averiguar si tienes hipertensión renovascular que usar el test de captopril. Agarras tu ecografía y usas tu Doppler, porque el Doppler es más sensible, más específico y no es invasivo, ni es tóxico. Entonces, eso es lo que ha hecho que el test de captopril ya no se use. Porque ahora, si ustedes van a ver los ecógrafos, los Doppler que tienen los ecógrafos son una maravilla, ¿no? O sea, los nuevos son un éxito. Y si están en manos de alguien que sepa usarlos, le dan un tipo real. Lo que te interesa en los test, en el Doppler es el índice de resistencia. Entonces, es algo más mecánico, más fácil y mucho más sencillo. Para eso se usa. Y el furosemida es obstructivo. Y básicamente es obstructivo. A ver, ya bueno. Bueno, rayos X ya saben que no se usa, prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque antes se usaba para ver la oposición de los riñones y biopsiar. Ahora se usa ecografía, ecoguiado, no te sirve. Cálculos no te sirven, porque el 80% tienen tamaños tan pequeños que no los vas a ver, ni siquiera con ecografía. Sigue, la siguiente. Bueno, masas, tienes ecografía, no tiene sentido. Siguiente. Pásalo, pásalo. Ya, los cálculos que les he dicho, la siguiente pasamos. Ahora, el globo vesical, obviamente no vas a usar una placa para ver un globo vesical, es básicamente clínico y por antecedente y por examen, pues, tampoco va ahí. Siguiente. Los contrastes se usan básicamente, ¿cuál? La siguiente pasamos. La radiografía ascendente todavía sí se usa, es básicamente para ver estrecheces. Se usa la siguiente, la descendente también, pero es más funcional, porque han visto acá en esta imagen. Claro que cada vez se está usando menos y menos y menos, ¿no? Porque como decía, existe la tomo, existe la radio y la angio. La siguiente. Igual estas básicamente son cuando hay traumatismos, lesiones y estrechez. Siguiente. Ya, bueno, la ecografía, ya saben que es un examen bastante simple, bastante fácil de ejecutar, pero el problema es que esa facilidad ha ocasionado que ahora un montón de personas que no les corresponde a ecografías, hasta obstetras, todas nuevas ecografías ahora. Ese es el problema, porque la ecografía es ojo dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres un buen ecografista, bueno, ves más allá de lo evidente, como dicen, a veces ven cosas que no sé dónde se encuentran, pero ahí está. Entonces, depende, como decía, depende de quién la haga. Entonces, sí te da una imagen morfológica, te permite ver dilataciones, hidronefrosis, piedras, pero justo en la mañana hemos tenido con el paciente una charla de litiasis. Los ecografistas muchas veces te dan como diagnóstico litiasis renal, ¿no? O microlitiasis, pero si los cálculos son menos de 3,
no los ves, o sea, oficialmente no puedes ver. Entonces, si ellos te ponen, es también algo que no existe. Claro, cuando son más grandes sí los ves. Las dilataciones sí las ves, ¿no? Pues hidronefrosis sí es, por ejemplo, una hidronefrosis. Tú en una ecografía detectas una hidronefrosis, generalmente pasan a tomografía para ver cuál es la causa. Una piedra, un cálculo, qué es una malformación, etcétera, etcétera. Se sirve para ver lesiones, traumatismos o básicamente en contusiones renales, ¿no? Porque cuando hay sangrado empieza pues, a ver dilatación de la causa, aparte del dolor, ¿cierto? Bueno, tumores, masas, obviamente que también te ve. Y patología de los grandes vasos se refiere a la parte muscular. Siguiente. Bueno, esta es una eco. A ver cómo está. Esta es una. Ya. Siguiente. Esta es una patología. Bueno, y esto es lo que vemos. Esto es la hidronefrosis. Esto sí, la hidronefrosis sí nos sirve porque al final tú puedes determinar más o menos cuál es la causa, con cuán severa es la causa. Ahora, si es unilateral, no hay mucho problema, porque es otro problema funcional. Cuando son bilaterales, generalmente ¿a qué se debe? A masas pequeñas. O sea, un cálculo no te va a dar hidronefrosis bilateral, salvo que sea un paciente que tenga en ambos lados y salvo que sea un paciente que pasó mala suerte, tenga un cálculo de struvita, ¿no? Eso no tienes una imagen de eso, no, entonces, en los cálculos de struvita, tú vas a ver dos masas blancas en las pelvis renales, no ves nada más que dos masas blancas. Entonces, ahí sí, el tratamiento es nefrostomía, pero cuando es unilateral, generalmente es secundaria a una estrechez, puede ser traumática, puede ser post procedimiento también, ¿no? Y también puede tener estrecheces en los pacientes que los trasplantados, porque los trasplantados, en el riñón nuevo, les pones una zona que se llama doble J. Cuando le pones el doble J y lo dejas mucho tiempo y lo sacas ese doble J, puede haber estrechez. Entonces, la ecografía es bastante útil en los pacientes trasplantados. O sea, cuando tú trasplantas, prácticamente la ecografía se la haces, digamos, si entra, por decirles, a las 8 de la mañana y acaba el trasplante como 2 de la tarde, a la mañana siguiente es de rutina pedir una ecografía. Obviamente es algo que el paciente tenga dolor, hay hematuria, hay disminución de la diuresis, entonces la ecografía sí es evidenciarse ese rato. La podemos hacer nosotros, sí, pero digamos que siempre los informes es el ecografista, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Tú la puedes hacer, puedes ver, te puede ayudar con la decisión, pero es de ellos. Siguiente. Ya, acá. Ahora, la parte crónica, básicamente lo que nos sirve la ecografía cuando hablamos de RC es morfología, el tamaño, más que buscar alguna otra característica. Te dan el tamaño y te dan la alteración de la morfología y la diferenciación córtico-nodular, como sabes que es crónica. Básicamente para eso nos sirve. Y debemos hablar vas a hablar del Doppler, que es vascular, vas a hablar de técnica, y esto, como digo, no es hipertensión arterial, es hipertensión renovascular. Es diferente. Siguiente. Ya, la estenosis es Doppler, con esto la velocidad y los índices. Entonces ellos, los ecografistas, te dicen velocidad, índice, y entonces con eso tú sacas tus conclusiones. Ahora, lo que se ha hecho es importante, ¿no? Esto de la presión arterial. Y has dicho que la presión esencial, la primaria de los viejitos, no te da falla renal crónica en la mayor parte de casos, y mucho menos terminal. La terminal es de esta. Entonces, ¿quiénes son? Son personas jóvenes que hacen presiones así, brutal, 200, 100. Ellos son los que sí van a hacer, pero un viejito que hace, no pasa nada, bien raro. Por eso cuando ven personas mayores dicen causa de la falla renal terminal y que te digan que la causa primaria es una hipertensión, bien raro. Como digo, salvo que sea una persona joven que te diga, no, yo desde que tenía 20, 25 años me dolía la cabeza y yo fui como un chico, ¿no? Un chico que ha venido hace 2 días a la consulta. ¿Por qué llega al hospital? Porque se ha sacado el ancho en bicicleta. Tiene un accidente, estaba haciendo monta, se ha sacado el ancho, entonces llega al hospital y le han tomado la presión, y su presión por la estratosfera.
Entonces, ese chico, por ejemplo, tiene falla renal, ¿ya? Tiene un estadio 4, creo. Tiene, bueno, hipertensión, etc. Hay que averiguar cuál es la causa. Por eso es que ellos, y él, por ejemplo, ya cuando le hemos preguntado, le dice, no, sí, hace un año me dolía la cabeza. Entonces, él asocia, normalmente en una persona joven no asocias que tiene presión alta. Tengan cuidado en los jóvenes que les duele la cabeza. Generalmente no es nada, ¿no? Casi siempre es un problema tensional, emocional, pero descarten que pueda haber otra cosa. ¿Qué puede ser? Bueno, lo más común es las MAP, ¿no? Los aneurismas es lo más común. Pero también puede haber esto. Entonces, a veces cuando en emergencias tú dices dolor de cabeza, no le tomas mucha importancia. No es tan así. Especialmente son mujeres. Aunque no crean, las mujeres vienen por dolor de cabeza. Se pelean con medio mundo. Entonces, ahí viene el dolor de cabeza. Pero tengan cuidado con eso. ¿Ya? Siguiente. Trombosis neurológico, fístula. Ya. Las fístulas, ya les he dicho que las fístulas debería ser el método de elección para los pacientes renales terminales. O sea, lamentablemente, por no tener cardiovasculares, usamos catéter. Entonces, los Doppler, cuando les haces una fístula, el control es obligatorio con el Doppler. Tienen que haber, para ver esto, ¿no? El flujo, para ver si funciona o no funciona. Porque normalmente cuando tú haces una fístula, haces la fístula y cardiovascular, y lo que haces es madurar la fístula, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio. Entonces, cuando el paciente no hace ejercicio, esa fístula no va a funcionar y no va a ser adecuada para su tratamiento. Entonces, el Doppler te permite ver eso. Aparte que cuando un paciente tiene trombos y pseudoneurismas de las fístulas, es tratamiento de indicación, ¿no? Y te permite dar el tratamiento adecuado. Entonces, sí deberíamos hacer a todos nuestros pacientes su Doppler, ¿no? Y yo les comentaba a los chicos que están rotando que en otros sitios, para canular las fístulas, o sea, para ponerlas para cuando hacemos la diálisis, las canulan con ecografía, para evitar hematomas, para evitar desgarros y para evitar punzas sobre la misma zona. Entonces, en otros sitios, las enfermeras, que son las que canulan, ustedes han visto que los Dopplers ya no son pues tremendas cosas, ¿no? Es un celular y una tablet y un transductor, eso es lo que es un Doppler. Entonces, en otros sitios para canular usan Doppler, para evitar esas complicaciones. Aparte de que se usa para poner catéter, nosotros seguimos poniendo por referencia anatómica. Siguiente. Bueno, el atomo ya saben que es básicamente para ver morfológicas, ten cuidado con la hidratación, con el contraste y siempre la pertinencia, ¿no? O sea, no se toma tomografía todo lo que se mueve. Aprendan eso, lamentablemente muchas veces se trata a todo el mundo, se toma tomografía a todo el mundo, se hace ecografía a todo el mundo. Tengan cuidado y tengan que ver la pertinencia de los exámenes. Siguiente. Ahí son las explicaciones, básicamente son las mismas. Este riñón no funciona, ¿a qué se refiere? Pero suena feo como riñón no funciona. ¿Tú pedirías una toma por una falla renal crónica? ¿Qué vas a estudiar con la toma? Qué raro, estoy bipolar otra vez. Ahora que por que le pidas para buscar otra cosa, pero para falla renal crónica no es indicaría, no se pone una tomografía pestañal. No vale. Ya bueno, las tomo sin contraste, a ver, piedras, quistes, pues en una tomografía, quistes, piedras, malformaciones. Básicamente, ¿no? Porque estrechez todo lo demás tiene que ser el siguiente. Siguiente. Ya, esto ya no es, digamos, no es problema en nosotros. Lo que pasa es que cuando tú pides una toma con contraste, normalmente
deberían hacerte las 3 fases. Ya, eso es lo que deberían informar. Pero a veces los tecnólogos no hacen, porque realmente quienes procesan las imágenes son los tecnólogos. Entonces a veces tienes que poner, ¿no?, las 3 fases. Pero normalmente si tú quieres una tomografía con contraste, deberían informarte las 3 fases, ¿no? La fase corticonormal, nefrogénica, etc. Sí o sí. Y incluso los cortes son dependiendo de las 3 fases. La cantidad de imágenes dependiendo de las 3 fases. A veces hay algunos que no hacen eso porque obviamente es más trabajo, demoran más en procesarla, pero si es una con contraste deberían tener las 3 fases. A veces tenemos que ponernos con digital, con 3 fases, pero debería ser por rutina. Siguiente. Esta es la forma de tomarla. Ya, pásala. Bueno, estos son los quistes. Van a ver, bueno, si algunos que hacen nefrólogo van a ver que vienen muchos pacientes o los derivan de muchas especialidades por quiste. Entonces, quiste tipo 1, tipo 2, como sus compañeros, no se tocan, no se miran, no se hace nada. ¿Por qué no va a pasar nada? El 3 y el 4 sí. Porque ¿qué pueden pasar con estos quistes? Pueden derivar en otras, en tumores, o pueden infectarse, o pueden reventarse. Su quiste se revienta y va a producir hematuria porque mira los pechos. Entonces, en este caso sí son conseguimientos, los otros no. Y digamos es lo más, más evidente, ¿no? Los quistes renales, porque hay un montón de quistes renales. Ahora, bueno, ya las masas son otra cosa, ¿no? Necesitan biopsia, etc. Siguiente. A ver. Ahora, por ejemplo, buscamos un paciente, una señora hospitalizada, que ya no tiene riñón, tiene un quiste. Entonces, su riñón es un quiste completo. Y su otro riñón tiene un montón de quistecitos y es lo que le queda de función renal. Pues el otro ya es un quiste. Entonces, la poliquistosis no es un diagnóstico tan raro. Sí hay poliquistosis. Entonces, si ustedes encuentran en una persona poliquistosis, hay que buscar en su familia, porque se transmiten genéticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un par de hermanos que tienen falla renal por poliquistosis. Entonces, ahora, en este caso, si tiene poliquistosis, es probable que si un familiar le da su riñón, va a acabar igual con poliquistosis. Entonces, por eso es necesario saber. Entonces, obviamente no va a hacer ecografía a todo el mundo, ¿no? Pero sí buscando las otras características. Siguiente. Ya, bueno, los angioten es esto que les decía, ¿no? Esto es lo que les interesa. ¿De quién les interesa a los angiotensonos? A los cardiovasculares, porque ellos van a trasplantar. Entonces, como les digo, ¿no? Una arteria, bestial, hasta 2, pero hay unos que tienen acá o que tienen incluso ovillos. Entonces, vemos también, por ejemplo, un paciente que acá en la zona de la bifurcación, en vez de tener así 2 arterias o 2 colaterales, tenía un ovillo. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente entró para diálisis peritoneal. Y al ponerle percutánea, como es a ciegas, nos hemos ido sobre su ovillo y ha habido una hemorragia. Entonces, ahora, tampoco es que a todo paciente que, digamos, va a ser peritoneal le vamos a pedir que tenga a ver si tiene o no tiene el ovillo. Pero sí es una posibilidad. Entonces, parece que quienes más que nosotros lo usan los cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, incluso, como les digo, cuando tú trasplantas con polares, no se trasplanta porque al final se va a morir, ¿no? Si se muere un pedazo de riñón, en una sepsis se va a morir el paciente. Entonces, para eso lo usan básicamente. Siguiente. Vamos a hablar de la resonancia. Ya. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No vas a pasar. Igual ya lo tengo. Listo, chicos. Entonces nos vemos el viernes. El próximo viernes. Van a hacer equilibrio ácido básico el segundo grupo. El segundo grupo es de que rota con el motor. No sé, ¿qué es el segundo grupo? ¿Cuál? ¿Quiénes han llegado tarde?